Vamos a empezar la predicación del día de hoy con una historia que se llama la deuda del relojero. Julián era un hombre amargado y cínico, conocido en el pueblo por aprovecharse de la buena voluntad de los demás. No era un criminal, pero sí un egoísta, que vivía bajo la premisa de que si alguien es amable es porque es tonto. Era relojero, pero su taller de reparación de relojes estaba en quiebra debido a su mala fama y a un par de trabajos costosos que deliberadamente dejó sin terminar por pereza. Por otro lado estaba Elías, un anciano, relojero también, pero ya retirado. Él era el dueño del local que Julián alquilaba. Elías era conocido por su integridad y sabiduría. Llegó un momento en el que Julián no pudo pagar la renta por tercer mes consecutivo. Elías llegó al taller con los papeles legales en la mano para el desalojo. Julián, lejos de mostrar arrepentimiento, le gritó al viejo: "Este pueblo apesta, no valora nada de lo que hago. No tiene caso que yo siga aquí. Sáqueme si quiere". Esa era la verdad. Julián no merecía otra oportunidad. Había sido irrespetuoso, negligente y deshonesto con quien le dio la oportunidad de trabajar. Elías miró a Julián con profunda tristeza, pero no con ira. Respiró hondo y entonces rompió los papeles del desalojo frente a él y sacó la chequera de su bolsillo. Hizo un cheque por una cantidad muy importante y se lo dejó sobre la mesa. ¿Qué? ¿Qué hace?, tartamudeó Julián. No se lo voy a devolver, no tengo dinero. No lo hago por el dinero, Julián, dijo Elías con voz suave. Lo hago porque tengo la voluntad de verte empezar de nuevo. No mereces este favor por tus acciones, eso es cierto. Pero esto que hago no depende de tu comportamiento, sino de lo que yo quiero hacer, porque así soy. Tienes talento, úsalo bien. Julián se quedó paralizado mientras Elías salía del local. No había entendido nada, pero por primera vez en años sintió una vergüenza genuina que superaba su cinismo. El favor que había recibido libremente y sin mérito alguno fue lo único capaz de dejarlo desarmado. Un favor inmerecido. Eso es gracia. Un favor inmerecido. Un favor inmerecido que en un plano se da en el trato entre personas. Y este sentido entre personas de la gracia y en cualquier aspecto de la gracia siempre se va a dar de alguien en una posición mayor hacia alguien en una posición menor. Se da entre personas, pero también y sobre todo se da en el trato de Dios para con los hombres. Gracia es el favor inmerecido que Dios le otorga al hombre. La predicación de hoy trata de la gracia de Dios. Es muy probable que cuando nosotros escuchamos la palabra gracia, nuestra mente se dirija al tema de la salvación. Y eso es correcto, está bien, pero saben, no se queda solo ahí. Y por eso, el día de hoy vamos a considerar tres aspectos de la gracia que propiamente le dan título a la predicación. Gracia que salva, impulsa y sostiene. Y 3 puntos serán los de la predicación.
Punto número 1, primer punto. Gracia que salva. Ya leímos los textos. Y este primer punto está basado en Efesios 2, 8 y 9, texto que seguramente muchos de ustedes sabrán hasta de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. Sois salvos. Pablo le está escribiendo, es evidente que Pablo le está escribiendo a creyentes. Y está hablando de salvación. Por gracia sois salvos. ¿Salvos de qué? Bueno, cuando hablamos de salvación, debemos entender, recordar, hablamos de la salvación del juicio bien merecido de un Dios infinitamente santo y justo. La Biblia enseña de la condición del hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo está alejado de Dios, 2 Corintios 5. Está sujeto a la ira de Dios. Es hostil a Dios. Es enemigo de Dios. Y está bajo la maldición de la ley divina. Esa es la condición del hombre. Y de eso se trata la salvación, de ser librado de estas consecuencias, de estas condiciones. Y Pablo dice que esa salvación es por gracia. Y en el versículo siguiente, verso 9, él escribe, no por obras, no por obras. Es decir, no por lo que el creyente hace, o más bien por lo que el creyente haya hecho. Porque si fuera por obras, lo único que el hombre merece, como ya vimos, es la justa retribución de la ira de Dios. El juicio, la condenación eterna. Eso es lo que el hombre merece por sus obras. Y es por eso que ningún ser humano puede obtener la salvación con base en lo que él haga o pueda hacer por sus obras. Y es por eso mismo exactamente que la salvación solo puede ser por gracia, por medio de la fe. La salvación es un favor inmerecido de Dios para el creyente. Por gracia. La palabra gracia, ¿saben? Tiene varias acepciones. La que aplica para nosotros hoy en este versículo es la que ya acabamos comentando hace un momentito. Y he estado repitiendo hasta este momento. La gracia de manera sencilla es un favor inmerecido. Ya dijimos, ¿verdad? Siempre en el sentido de alguien en una posición mayor a alguien en una posición inferior. Y ese último, el que recibe, no merece aquello que recibe. Y la frase completa de Pablo es: por gracia son salvos. Y centrémonos en esto, que es el punto 1 que estamos tratando de esta predicación. La gracia salvadora. Esta es el favor inmerecido que Dios otorga a los hombres por medio del Señor Jesucristo para salvarlos. Esto es la gracia que salva. Pero si alguien quisiera una definición un poquito más detallada, bueno, les cito las siguientes, que han sido tomadas de un ensayo de Sam Storms, que fue publicado en la página de Coalición por el Evangelio.
Dice que el teólogo reformado holandés Herman Bavinck definió la gracia salvadora de Dios como su favor voluntario, irrestricto e inmerecido hacia los pecadores culpables, otorgándoles la justificación y la vida en lugar de la pena de muerte que merecían. Luis Berkhoff la definió como la concesión gratuita de bondad a alguien que no tiene derecho a ella. J.I. Packer lo expresó de esta manera. La gracia de Dios es amor mostrado libremente hacia los pecadores culpables, en contra de su mérito y, de hecho, desafiando su demérito. Es Dios mostrando bondad a personas que merecen solo severidad y que no tienen motivos para esperar nada más que severidad. Hermanos, la salvación no la ganamos por buenas obras. La salvación la recibimos como un favor inmerecido por parte de Dios. Y yo estoy seguro que esto que he dicho hasta aquí está muy claro para la mayoría de ustedes o para muchos de ustedes. Esto es lo que tienen allí en la mente. Lo tienen muy arraigado. Es más, creo que lo repiten hasta dormidos. Si estuvieran por ahí dormidos y me acercara yo y les dijera al oído, la salvación es por obras, estarían diciendo ahí dormidos, no, la salvación es por gracia. Lo tienen tan arraigado que lo repiten hasta dormidos. Y está bien, hermanos, está muy bien. Nunca cambien. Tienen que estar firmes en esa postura, en esa creencia, en esa verdad. Firmes, sin el más mínimo cambio. Pero quizás también habrá algunos otros o alguno por ahí, a lo mejor que esto no le queda muy claro y no lo tiene tan arraigado como debiera. Si alguien de los presentes estuviera en esta situación, bueno, por favor, considérelo y apropiéselo férreamente. Una razón por la que quizás estén así medio en duda es por la tradición católica en la que seguramente fueron educados, en la que ciertamente no les enseñaban mucho, por no decir que no les enseñaban nada, pero que de una manera cultural repiten esa doctrina falsa que dice que la salvación se gana o se ayuda a ganar por las obras. Y eso está muy, muy arraigado. Y si acaso, quizás un tanto hasta inconscientemente, alguien piensa por ahí que las obras tengan algo que ver, pues deséchenlo totalmente. Nadie puede ganar la salvación. La salvación se recibe como un favor inmerecido de Dios. La salvación es por gracia. Esto es la gracia que salva. Pero como ya mencioné, la gracia no deja de operar en el creyente en el momento de la salvación. La gracia sigue obrando. Dios sigue otorgando su favor inmerecido en otros aspectos. Y así pasamos al punto número 2. Gracia que impulsa. Y abran por favor su Biblia allí en el texto. 1 Corintios 15, 10. Y abran su Biblia porque quiero que consideremos el contexto. Solo leímos hace un momento este versículo de manera aislada. Que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo,
sino la gracia de Dios conmigo, gracia que impulsa. Si ven rápidamente, ¿verdad? No se detengan a leer, nada más una ojeadita, recuerden el pasaje. Si ven en los versículos anteriores, Pablo le ha dicho a los corintios que el evangelio que habían recibido consistía en la enseñanza de que el Señor Jesucristo murió por sus pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y todo esto conforme a las Escrituras. Versículos 1 al 4. Enseguida, versículos 5 al 7, dice que el Señor resucitado se había aparecido a muchos y al último de todos a él mismo. Versículo 8. Enseguida, verso 9. Pablo hace una fuerte declaración sobre sí mismo. Él se considera el más pequeño de los apóstoles. Es más, dice, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Y había una razón. Él fue, dice, perseguidor de la iglesia de Dios. Y esto no era una falsa modestia de Pablo. Esto era una realidad. Él había sido perseguidor de la iglesia de Dios. Pero es cierto que también él no tenía ningún merecimiento para ser llamado a servir a Dios a ese nivel tan importante, a ser llamado apóstol. Y así llegamos al verso 10, que es el que nos ocupa. Ciertamente, Pablo no era digno de ser apóstol, pero él dice, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, él, claro que lo era. Realmente era un apóstol y estaba al mismo nivel de los otros 12. Pero no por mérito alguno. Por la gracia de Dios. Por el favor inmerecido de Dios hacia él, él era un apóstol verdadero. Y Pablo continúa. La gracia de Dios no había sido, dice, en vano con él. Es decir, no lo había salvado y luego había quedado ahí vacía. Lo había impulsado a trabajar. Y sin decir mentira alguna, Pablo asegura que él había trabajado mucho más que los otros apóstoles, y eso era verdad. Y podemos ir al libro de los Hechos para corroborarlo. Pablo dice, yo he trabajado, he sido impulsado a servir, y he trabajado más que todos ellos. Pero ahora viene otra vez la razón de por qué lo está haciendo, por qué lo había hecho. En realidad, dice, no había sido su esfuerzo, había sido por la gracia de Dios con él. Por eso, la gracia de Dios lo había convertido en apóstol y la gracia de Dios lo había impulsado a servirle de la manera tan grandiosa que lo había hecho y que lo seguía haciendo. La gracia de Dios no lo había salvado de una manera estática, sino que después de salvarlo, siguió obrando en él, demostrando la realidad de la gracia salvadora. Y lo motivaba, lo obligaba, lo impulsaba a servir a Dios incesantemente, intensamente. Y mis hermanos, esta debe ser la realidad en todo creyente. La gracia de Dios ciertamente lo ha salvado, pero no se queda ahí.
La gracia de Dios se muestra impulsándolo a servir. Mis hermanos, debemos considerar esto en toda su dimensión. Todo creyente ha recibido el favor inmerecido de Dios para salvación. Pero tristemente, muchos se han quedado ahí, como si la gracia de Dios fuera algo estático. Y solo están allí, sobreviviendo y esperando a que cuando mueran, vayan al cielo. Y entonces sí, gocen plenamente de esa salvación. Saben que tienen su seguro de vida. Y eso es todo. Lo saben. Y así están bien. Pero eso está mal. Eso está mal. La salvación debe mostrarse a través del servicio. Quien es salvo debe servir a aquel que lo salvó. 2 Corintios 5:15. Y por todos murió. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Cristo por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El creyente que ha sido salvo debe servir. Pero el servicio del creyente no es por su propio esfuerzo ni por su propio mérito. Sigue siendo la gracia de Dios obrando en él. Por eso es importante considerar esto. Si alguien ha recibido verdaderamente la gracia salvadora de Dios, entonces esa gracia de Dios seguirá actuando, impulsándolo a servir. Sí, la gracia de Dios salva, pero también la gracia de Dios impulsa a servir. Por eso, si tú aseguras que la gracia de Dios ha obrado en ti y te ha hecho salvo, lo que tú debes reflexionar es si la gracia de Dios sigue obrando y te está impulsando a servir. Si esa no es tu realidad, entonces, ¿qué está pasando contigo? Y todavía más, ¿en realidad ha pasado algo contigo? Y cuando hablo de servir, no me refiero a que debes ir por todo el mundo como Pablo a predicar el evangelio. Pablo fue llamado por el Señor para hacer eso expresamente, ir al mundo gentil y predicar el evangelio. A eso fue llamado. Y él lo hizo. Y lo hizo bien, muy bien. La gracia de Dios lo impulsó a servir en lo que Dios mismo lo había llamado. Es bien probable, muy probable, que tú no eres llamado a ir a todo el mundo a predicar el evangelio. Pero sabes, si eres llamado a predicar el evangelio a la partecita del mundo en la que tú has sido puesto, ahí sí has sido llamado a predicar. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? Pero por otro lado, tú tienes por lo menos tienes un don espiritual. Y tú eres llamado a servir
con ese don. ¿Lo estás haciendo? La gracia de Dios te debe impulsar a servir. ¿Lo estás haciendo? Porque si no, entonces, ¿qué está pasando contigo? ¿En realidad ha pasado algo entonces? Pero hay una tercera cosa que debemos considerar este día con relación a la gracia. Punto número 3, gracia que sostiene. También les pido, denle la vuelta de su Biblia ya a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12. Y es más, empiecen desde el capítulo 10, pónganse, éntrense en el 10, no lo lean, nada más vayamos repasando. Segunda Corintios 12, 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este es el versículo, pero vamos al contexto. Y en el contexto de este versículo, desde allá del capítulo 10, nosotros encontramos a Pablo defendiendo su ministerio. ¿Por qué? Los corintios estaban recibiendo a maestros que eran indignos y hasta falsos maestros, pero los corintios los reciben y los escuchan y les hacen caso y van tras ellos y siguen sus enseñanzas, y entonces los corintios empiezan a menospreciar a Pablo y su ministerio. Por eso es que él empieza a hacer una defensa de su ministerio. Y Pablo les habla de lo que él es según la carne. Vienen y son judíos, yo también soy judío. Y les empieza a hablar de lo que él era según la carne. Pero también les habla del trabajo, de todo el trabajo que él ha realizado. Y les habla también muy puntualmente de los sufrimientos que él ha padecido por causa de ese trabajo, de ese ministerio. Llega al punto en el que Pablo le dice, ¿y saben qué? Y todavía puedo ir más allá. Y entonces les habla de cómo él fue arrebatado hasta el tercer cielo, fue llevado al paraíso donde experimentó lo que nadie había experimentado. Y Pablo les dice que si él quisiera enorgullecerse de eso, no sería insensato, porque era una verdad, era una realidad. Pero enseguida les aclara que para que él no se exaltara desmedidamente por la grandeza de las revelaciones que había recibido, le había sido dado un aguijón en su carne. A ese aguijón Pablo lo identifica como un mensajero de Satanás, para que lo estuviera abofeteando con el fin de que no se enalteciera desmedidamente. ¿Qué era ese aguijón? Bueno, se han sugerido algunas cosas muy razonables ciertamente, pero lo cierto es que no es revelado. No es revelado, y lo único que podemos decir es que era un padecimiento en el cuerpo de Pablo. Y sobre ese aguijón, dice Pablo en el verso 8, 3 veces le había rogado al Señor que se lo quitara. Y llegamos al verso 9, base de nuestro tercer punto. Ante la petición de Pablo para que el Señor quitara su aguijón, el Señor le había respondido que te baste mi gracia.
que te baste mi gracia. Obviamente la respuesta del Señor a Pablo, no expresada, pero ciertamente implícita, es que no le iba a quitar ese aguijón. Que su gracia era suficiente, más que suficiente. Ni siquiera le dijo, no te voy a quitar el aguijón y te voy a dar gracia, porque la gracia ya la tenía. Que te baste mi gracia. El Señor no le daba a Pablo lo que le pedía, le daba a Pablo lo que necesitaba. ¿Por qué pediría Pablo que el Señor le quitara esa molestia de su cuerpo? ¿Por qué? ¿Para qué? Creo que no nos equivocaríamos si dijéramos que lo pedía para poder servir al Señor mucho mejor, para seguir sirviendo al Señor, para seguir predicando el Evangelio. Pero en su sabiduría, infinita sabiduría, el Señor sabía que Pablo no necesitaba estar libre de ese aguijón para seguir predicando el Evangelio. Lo que necesitaba era fortaleza para poder seguir haciéndolo a pesar de ese aguijón. Necesitaba el poder del Señor sosteniéndolo en su debilidad, para que Pablo siguiera sirviendo de una manera correcta, de una manera humilde. Él tenía que estar consciente de su debilidad para que él mismo no se exaltara y que reconociera que lo que lo sostenía era la gracia de Dios. Lo que lo sostenía era el poder de Dios. Sí, la gracia de Dios salva, pero también la gracia de Dios impulsa a servir. Pero la gracia de Dios también sostiene. La gracia de Dios sostiene. Mejor que eliminar las pruebas y los sufrimientos. Todo cristiano debería desear ser sostenido en medio de esas pruebas y sufrimientos por la gracia de Dios. Pero no hay mucha conciencia de esto. Y déjenme presentárselos así en primera persona. ¿Padeces algo? ¿Tienes algún sufrimiento? ¿Estás sufriendo algo? ¿Quieres que eso que padeces, esas aflicciones, esos sufrimientos, quieres que te sean quitados? Pero a ver, eso que estás sufriendo, padeciendo, ¿lo estás padeciendo por causa de estar sirviendo al Señor? ¿Por eso? ¿O acaso dices que quieres que se te libre de lo que tú tengas para servir al Señor? ¿Para eso lo quieres? ¿Por qué quieres ser librado de las aflicciones? A ver, hermano, reflexiona y respóndete a ti mismo. ¿Quieres la gracia que te salva, pero no la gracia que te impulse a servir? Y cuando quieres aflicciones, no quieres la gracia que te sostenga, solo quieres gracia que elimine tu aflicción. ¿Eso es lo que quieres?
Si es así, lo que tú deseas es lo que los teólogos llaman gracia común. Eso es lo único que quieres. La gracia común, dicen los teólogos, es la gracia de Dios mediante la cual Él da a todas las personas innumerables bendiciones que no son parte, bendiciones que no son parte de la salvación. Se le llama común precisamente porque es común a todas las personas, es decir, no está restringida a los creyentes. Gracia común, la bendición que Dios otorga, las bendiciones que Dios otorga a todas las personas, aunque no sean creyentes. A esto es a lo que el Señor Jesucristo se refería cuando allá en Mateo 5:45 a sus discípulos, a sus oyentes, les está diciendo que tenían que ser buenos y perfectos como el Padre, dice, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué tenía que ver el sol y la lluvia en el pensamiento de esa época, de ese tiempo? Tenía que ver con la producción de alimento. Y Dios es tan bueno que proporcionaba todos los medios para alimentarse a los que eran buenos y a los que eran malos, a los que eran justos, pero también a los que eran injustos. Eso es la gracia común, la bendición que Dios le dio a todos. Todo el mundo es bendecido por Dios. Pero el mundo le reclama a Dios y le cuestiona. Porque hay guerra, porque hay hambre, porque hay injusticia, porque hay sufrimiento, porque hay enfermedad. Si Dios es bueno, ¿por qué no quita del mundo todas esas cosas malas? Ese es el enfoque del mundo, ¿no es cierto? Y una tras otra preguntan y preguntan lo mismo. Y creen que son bien buenos y que ya lograron derrotar a Dios y a los cristianos, ¿verdad? Bueno, ese es el enfoque del mundo. Pero no es el enfoque correcto. El enfoque correcto es, si el hombre es pecador y la justa retribución de su vida pecaminosa sería recibir solo calamidades, enfermedades, injusticias, entonces la pregunta correcta es ¿por qué? Si el hombre merece puras cosas malas, ¿por qué Dios a la inmensa mayoría de la humanidad le da cosas buenas? Y a muchísimos los tiene sanos y los tiene con trabajo y con familia y gozando de la naturaleza y del arte y de todas las cosas buenas. ¿Por qué? Por la gracia común. Por la gracia común de Dios. Nadie merece nada bueno, pero aún así Dios le concede ese favor, aunque no sean sus hijos. ¿No es cierto? ¿Saben? Por eso, la inmensa mayoría de la gente busca a Dios. Por eso. Porque quiere que Dios lo bendiga, que lo saque de sus aflicciones. La gente quiere una gracia que lo sostenga en medio de sus problemas, no. Quiere gracia que elimine su aflicción. ¿Quiere gracia que lo salve? No, de ninguna manera. Se creen buenos, ¿verdad? Piensan que son todos buenos y que al final de cuentas se ganarán la salvación. ¿Buscan gracia para servir a Dios? Ni de chiste, ¿verdad? A eso que se dediquen los religiosos.
¿Con cuánta frecuencia se acercan a ustedes personas que los conocen, que saben que son cristianos, que creen en Dios? ¿Y con cuánta frecuencia los traen a este lugar? ¿O con cuánta frecuencia hasta llegan solos y buscan solamente eso? Que Dios les ayude y les resuelva sus problemas. Buscan la gracia común de Dios. Y sí, Dios puede concederles ese favor y muchas veces se los concede. Dios tiene misericordia de ellos y los saca de sus problemas. Pero no han tomado conciencia de que su mayor problema es su situación espiritual. Porque aunque Dios los bendiga, ellos siguen siendo enemigos de Dios. Siguen estando en condenación. Van camino al infierno y lo que ellos necesitan, más que la gracia común, es la gracia salvadora de Dios. Y nosotros debemos estar claros con esto, para que podamos conducir a las personas que están en esa condición y que buscan a Dios solo por eso, para que nosotros los orientemos correctamente, para que les prediquemos la verdad. Esto pasa con la gente. Y seguramente que a ustedes más de alguna vez les ha pasado, porque se han acercado gente no cristiana con estos objetivos. Pero ahora tú, mi hermano, cuando pides oración por tu familia y por tus conocidos que no son cristianos, estás cayendo en esto mismo. Porque tú lo único que estás pidiendo es la manifestación de la gracia común del Señor para ellos. Y no es que eso sea malo, claro que no lo es. El problema contigo es que no lo estás entendiendo bien y te quedas en ese mismo nivel de la gente que solo pide eso. Y tú pides que oremos por tu familia y por tus amigos y por tus conocidos, porque están enfermos, porque los van a operar, porque tienen un problema. Y tú solamente estás esperando y pidiendo que la gracia común se manifieste en ellos. Pero tienes que pensar y tú tienes que ir más allá que eso. ¿Acaso estás pidiendo que ellos sanen para que entonces sí vayas y les prediques el evangelio? ¿Verdad que no es cierto? Eso nunca lo consideras. Que se sane, que Dios lo sane. Ya ves que Dios es poderoso. Ni siquiera. Caes en este error, hermano, cuando solamente haces eso. Repito, no es que esté mal. Es que tú deberías ir más allá de eso. Y por lo menos deberías pedir por el bien y la salud y el bienestar de ellos para que tú tengas la oportunidad de ir y predicarles el evangelio. Si no te quedas en eso. Señor, que tu gracia común los alcance. Se acabó. Pero otra vez, a ver, por tercera cosa y otra vez contigo, mi hermano, contigo. Ya no con lo que pides por los demás. Contigo propiamente. No vaya a ser que cuando tú oras por tus aflicciones y pides oración por tus aflicciones, lo único que esperes sea solo esa gracia común, solamente eso. Porque aquí está el meollo de este tercer punto de la predicación. Más allá de esperar ser librado de tus aflicciones, tú, mi hermano, estás mucho más allá que eso. Debes tomar conciencia de esto. Estás más allá que eso y lo que tú debes anhelar es que la gracia de Dios te sostenga en medio de tus aflicciones, aunque el Señor no te las quiera quitar. Debes anhelar que la gracia de Dios te sostenga, que tú puedas experimentar tu debilidad.
que tomes conciencia de esa debilidad para que tú puedas experimentar el poder de Dios en ti. Como lo hacía Pablo y como lo dijo Pablo cuando el Señor le dijo que mi gracia te baste. Y dijo Pablo, bueno, entonces está bien, me gozo en mi debilidad. Y esto, mis hermanos, esto solo es dado a los creyentes. Porque el mundo, a lo más, llegará a resignarse y a tomar con buena actitud su sufrimiento cuando no pueda eliminarlo. Eso es a lo más que va a llegar. A resignarse y a tomarlo con una buena actitud. Pero el cristiano no se resigna y valientemente lo soporta. Todavía va más allá y se goza en su debilidad, porque entonces puede experimentar el poder de Dios en su vida. En medio de tus aflicciones, tu deseo primario no debe ser que el Señor las elimine, sino que el Señor te sostenga. Esa es la manifestación de la gracia de Dios. La gracia de Dios sostiene. Para concluir, Pablo escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 3, versos 1 y 2, y les dice que tuvo que hablarles como a niños y que les había dado a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no eran capaces de digerir el alimento sólido. El autor de Hebreos, capítulo 5, versos 11 y 12, a sus lectores, les dice que ellos se habían hecho tardos para oír. Es decir, oían, pero no prestaban atención. Bueno, la NBI traduce estas palabras diciéndoles, les entra por un oído y les sale por el otro. Esto les dice el escritor de Hebreos a sus lectores, pero les añade que ellos ya deberían ser maestros por todo el tiempo que tenían de ser creyentes. Pero a pesar de eso, no eran maestros y aún tenían necesidad de que se les volvieran a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. Habían llegado a ser de tal manera que tenían necesidad otra vez de leche y no de alimento sólido. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vengo diciendo y por qué quiero concluir de esta manera? Porque, mis hermanos, nuestro deseo, el deseo de los que les predicamos desde este lugar cada semana, nuestro deseo es que seamos una iglesia que deje de tomar solo leche y que podamos llegar a tomar alimento sólido, que avancemos cada vez más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de su palabra. Y por esto es que hoy, más allá de que te conformes con solo la salvación que has obtenido por gracia y estés muy cómodo ahí, que de verdad lo medites, que de verdad lo reflexiones, que de verdad te esfuerces por entender el alto costo que esa salvación costó para que tú la pudieras obtener. Pero que todavía vayas más allá y que no solamente digas, sí, por gracia soy salvo, sino que esa gracia de veras te impulse a servir al Señor, predicando su evangelio. ¿A dónde estás?
con los que tienes a tu alrededor y que los sirvas a través de tus dones que el Señor te ha dado. Pero todavía que vayas más allá y que esa gracia te sostenga en todo lo que tú experimentes en tu vida. Mis hermanos, el Señor permita que nosotros entendamos lo grandioso de su gracia en nosotros, todo lo que implica y todo lo que puede, cómo debe funcionar en nosotros, para que nosotros dejemos de conformarnos con solo la gracia común que Él le da a todas sus criaturas, porque a veces con eso nos estamos conformando. Tenemos que ir mucho más allá, con lo que hoy hemos visto. Porque esa gracia común Él la da a todas sus criaturas, pero nosotros, pero tú, mi hermano, no solo eres criatura de Dios, tú eres hijo de Dios. Y deberías superar ese solo estar esperando la gracia común que le da a todos los demás. Y que la gracia en ti obre como hoy lo hemos visto. Que el Señor nos lo permita.